Y empezamos con la serie 591 de Renfe, los míticos ferrobuses. En el año 1986 había 34 unidades. Había ya 169 unidades apartadas o fuera de servicio. Ya era una clase en declive, la serie 591 de Renfe. En ese año había 9 unidades en el depósito de Salamanca, 6 en Madrid-Atocha, 5 en Sevilla, San Jerónimo, 5 en Valencia-Fuente de San Luis y 9 en el depósito de Orense. Una serie, la 591, la de los míticos ferrobuses, que ya lo había dado todo, y en esa época los pocos ferrobuses supervivientes tenían bastantes problemas de tipo mecánico y también por la antigüedad del material. Solían verse muy a menudo en la zona de Salamanca para unir la capital charra con Peñaranda de Bracamonte. También había un regional entre Medina y Fuentes de Oñoro y también unos servicios entre Salamanca y la capital de Valladolid. Se les veía mucho también en la red gallega, ya que los ferrobuses destinados en Orense se les veía muy a menudo uniendo a las capitales gallegas. También en la zona de Andalucía, donde realizaban bastantes servicios de corta distancia. En ese año 1986 se podían ver muchos ferrobuses en color plata, pero también muchos, otros, la mayoría, eran de color crema, como el que vemos en la imagen. Unos ferrobuses que fueron reformados pocos años antes, pero que esas reformas les sirvieron de poco. Antes hemos visto dos imágenes de un ferrobús en color plata, el 591-568, fotografiado en Salamanca en mayo de 1987. Y en la imagen actual, el 591-553 de Renfe, fotografiado en Madrid Príncipe Pío en la década de los 80. No solamente tuvieron un cambio externo estos ferrobuses en color crema, también tuvieron un cambio del interiorismo, con unos asientos más mullidos y un interiorismo reformado. Ferrobús 591-566, fotografiado en Medina del Campo. En esta gran estación, una de las más interesantes de toda la red española, confluían los ferrobuses de los depósitos de Salamanca y de Orense, para dar servicio a toda la zona de Valladolid, Zamora y Puebla de Sanabria. La serie 591 ya estaba en el año 1986 sentenciada por Renfe, ya que la compañía pública tenía previsto sustituir estos pequeños trenes por los camellos de las series 592, 593 y todavía alargar un poco la vida útil de los ómnibus, los trenes con material convencional, hasta el año 1988 aproximadamente. Aunque con los años lo que se pudo ver es que muchos ferrobuses no tuvieron sustituto, simplemente pudimos ver, por desgracia, los aficionados y los usuarios de aquella época, la supresión de servicios con ferrobús que luego no tuvieron ningún sustituto. Por desgracia se puede hablar más de supresión de servicios que de sustitución por un material más moderno y más apto. Fantástica imagen de uno de estos últimos ferrobuses. Les quedaba ya muy poco. Prácticamente en el año 88-89 la gran mayoría de ellos fueron dados de baja. Algunos de ellos fueron resucitados a principios de los años 90 con la decoración de regionales. Un rescate que fue bastante llamativo porque había ferrobuses que estaban ya en el chatarrero y Renfe tuvo que recomprarlos para volverlos a poner en las vías por falta de material. Un episodio bastante esperpéntico que se pudo ver en tierras charras, en la base de Meijo Ferroviario. Una serie, la 591, los míticos ferrobuses,
Aquí podemos ver una fantástica imagen con las dos versiones que había en aquel año, que marcaron toda una época en el ferrocarril español. Quizás sus últimos 10 años de funcionamiento estuvieron llenos de averías y de problemas, pero los ferrobuses dieron, al principio, un buen servicio de cercanías para grandes ciudades y más adelante un servicio público muy bueno para la España rural, para la España vaciada, que tiene menos población y que tenía necesidad de tener unos trenes pequeños, económicos y que realizaran bien su servicio. Fantástica imagen del depósito sevillano de San Jerónimo. Se decía de broma en aquella época que los ferrobuses eran la versión ferroviaria del coche de San Fernando, donde había que ir un ratito a pie y a otro caminando. Y nos vamos a la serie 592. Parque de Renfe 1986. 140 vehículos motores. Estaban distribuidos 12 unidades en Granada, 90 en Valencia Fuente de San Luis, 38 en Zaragoza Delicias, 140. Toda la serie en pleno. La serie 592 realizaba en aquel año todo tipo de servicios. Sustituía a trenes ómnibus y ferrobuses para servicios regionales, pero muchos de ellos se utilizaban también para larga distancia. Algunos de estos camellos, al igual que los de la serie 593, recibieron asientos de los TER de primera clase que se les había quitado a las unidades que habían sido apartadas o retiradas del servicio, y se les puso a muchos camellos. También algunos de ellos tuvieron un pequeño bar para dar un mayor confort a los viajeros. Muchos 592, en un principio, eran sustitutos de los TER cuando estos se averiaban, pero con el tiempo acabaron afianzándose en estos servicios diurnos de largo recorrido. De hecho, recibieron la decoración en azul y amarillo, que significaba tren de largo recorrido diurno, pero con el tiempo se fueron destinando cada vez más a los servicios de media distancia y de tipo regional. Al igual que muchos otros trenes de la década de los años 80, el azul y amarillo eran los colores diurnos y los colores estrella para servicios nocturnos. En un principio, al principio de la década, se había pensado en ese esquema de colores para cada tipo de servicio, pero finalmente no fue así, y se podía ver indistintamente para cada servicio un color diferente. La serie 592 disponía de motor MAN, una serie de motores bastante duros, fiables y de bastante buena calidad, y que con el tiempo demostraron ser muy superiores a la mecánica Fiat de los otros camellos de la serie 593. El interiorismo de los camellos de ambas series era muy similar al de los coches de la serie 9000, que se habían comprado prácticamente al mismo tiempo que estas unidades automotoras. Fantástica imagen de Peñaranda de Bracamonte en los años 80. Y justamente nos vamos ahora a la serie 593 de Renfe, a los otros camellos que tenían motor Fiat. Hay un mito, un tópico sobre estas dos series de automotores, el creer que la caja en ambas series era del mismo tamaño, y no. Resulta que una serie era como medio metro más larga que la otra. Ahora muchos modalistas entendemos por qué Electrotren no hizo este modelo en miniatura, la serie 593, ya que hay que hacer una caja de un tamaño y unas dimensiones, incluso proporciones diferentes. Y el parque en abril de 1986 era de 123 unidades. Había una unidad que estaba fuera de servicio. 18 unidades estaban destinadas al depósito de Salamanca.
24 a Madrid-Cerro Negro, 52 a Sevilla-San Jerónimo y 29 al Depósito de Orense. Imagen de un camello de la serie 593 saliendo de la estación de La Coruña, San Cristóbal. Los trenes de la serie 593, además de ser más ruidosos que los de la serie 592, tenían algunos problemas de fiabilidad y también en el mantenimiento, ya que al estar en talleres estaban más tiempo que la serie 592 y su mantenimiento era más complejo. Eso hizo que con el tiempo esta serie se redistribuyera a los depósitos con mano de obra más especializada. Y nos vamos a la última serie del parque, la serie 597 de Renfe, los míticos TER. En aquella época había 54 vehículos motores en servicio. Ya bastantes de ellos habían causado baja en este año 1986. Y los 54 vehículos motores estaban destinados al madrileño Depósito de Cerro Negro. Todo un clásico en la tracción diésel, en los automotores de tipo térmico. Una época donde ya había bastantes unidades apartadas, pero a partir de este abril de 1986, esta serie caería en picado. Muy pocas unidades llegarían sanas y salvas a la década de los 90 para prestar servicios regionales. En este año surgió una segunda versión peculiar, que no gustó nada a la mayoría de los aficionados. Aquí podemos ver esta curiosa versión de un TER de la serie 597. Tren 597-052, fotografiado en Bilbao, Abando, el 7 de mayo de 1986. Al igual que el Platanito, algunos TER realizaban servicios de línea pero de tipo turístico, y algunas unidades recibieron esta peculiar decoración. Pero una decoración que no tuvo más resonancia en los años siguientes. Muchos TER de aquella época tenían bastantes problemas de tipo mecánico y eran sustituidos a menudo por automotores de la serie 592 o 593. Los días de vino y rosas de los TER habían finalizado. La mayoría de estos trenes estaban destinados, sobre todo, a trayectos de tipo transversal y con menos distancias que las que realizaban en la década de los 60 y 70.